¿qué tal a todos? Un saludo cordial. Estamos desde Claqueta en Escena para grabar un nuevo podcast en el que les vamos a hablar de House of Wright o Hasta el último hombre. Último Estoy hombre. con Daniel desde Buenos Aires. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo están? Bien, aquí desde Buenos Aires para un nuevo capítulo de Claqueta en Escena. Y con Susana. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Espero que no estén tan agripados como yo. Bueno, es que el clima bogotano impide, ¿no? Impide tener una salud a plenitud. No sé, Buenos Aires, que también está entrando en invierno, ¿cómo pueda estar? Frío, pero ahí vamos, acostumbrándonos. Adaptándose, bueno, muy bien. Pues hasta el último hombre. ¿Qué les pareció la película, la última película dirigida por Mel Gibson? Bien, pues a mí realmente me gustó mucho. Tuve la oportunidad de verla en cine y realmente me gustó mucho. Salí como muy emocionado del cine. Realmente tengo a Mel Gibson como director en un muy buen concepto. No hacía una película hace mucho tiempo, creo que su última película fue La Pasión de Cristo, si no estoy mal, como en el 2006, o sea, llevaba como 10 años sin dirigir, Tal vez pero realmente, Apocalipsis es antes, creo. O sí, después, mentiras, después, tal vez. creo que fue, no mentiras, creo que sí es Apocalipto, como en el 2006, y Apocalipto antes en el tal vez en el 2004 fue, 2007, sí, pero lo cierto es que llevaba ya muchos años sin sin dirigir, dirigir, sí, exactamente, sí, desde Apocalipto en el 2006, 10 años. bastante tiempo. Y bueno, la película también destaca por la actuación de Andrew Garfield, que le valió una nominación al Oscar como mejor actor. Susana, ¿cómo vio la película? ¿Qué le pareció? Eh, Primero es una película que eh, me alegró saber que Netflix, digamos, incluyera estas películas de los Oscars de este año en el mes de mayo, em, porque pues digamos, en mi caso no tuve la oportunidad como Dani de ir a verla en cine. Apenas vi que salió en Netflix, dije como, pues ya sabía, pues por los Oscar, como que había sido nominada, todo el cuento. Y cuando la vi, la verdad, me pareció una película eh, muy buena, pero también como muy bonita. Como ese lado de humano en la guerra, como no importa de qué lado eres, eres un ser humano y voy a tratar de ayudarte. Entonces, digamos, este papel que hace Andrew Garfield es demasiado eh, como creíble, sensato, te conecta, te sensibiliza y, y por ese lado me pareció pues obviamente estupenda su actuación. Bueno, contando un... Algo que tiene esta película es que, pues, es una película de guerra, obviamente, pero lo que decía Susana, o sea, tiene cosas que puede pasar como una película de romántica, ¿sí? Pero también tiene escenas de guerra muy crudas, o sea, es fiel como al un poco de estilo todo en Gibson. esta película. Sí, o sea, muy fiel al estilo de Mel Gibson. Bueno, pero hablando un poquito más de qué va la película, les podemos contar que es la historia de Desmond Doss, que es una historia basada en un hecho real, sobre todo en un documental que se publicó en el año 2004 y narra su experiencia en la guerra. El protagonista es un voluntario para la Segunda Guerra Mundial que era un adventista del séptimo día y un objetor de conciencia. Entonces era como el choque de este hombre no porta armas, pero quiere ser voluntario de la guerra, la cosa más contradictoria del mundo. Y a partir de Contradictorio. ahí se desarrolla la idea de la película. Sí, o sea, es muy bueno ver como ese conflicto que por el cual atraviesa el personaje, de realmente estar, o sea, de verse confrontado por sus mismos compañeros, por su familia, y aún así tener que permanecer firme en sus convicciones. Es una película con una gran reflexión moral. Sí, a mí me parece que te hace pensar, ¿no? Como de las personas por qué no defienden su ideal, lo que creen un poco, lo que sienten es toda una carga emocional lo que brinda la película. Y bueno, para empezar a hablar del desarrollo de esta, vámonos por los personajes. Desmond Doss, Andrew Garfield. Para mí, nominación al Oscar totalmente merecida. Susana, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. Como decía anteriormente, le da mucha credibilidad a su personaje. Vemos que es un personaje que
lucha, o sea, constantemente por sus creencias, no se deja y eh, siendo como la autoridad y la jerarquía que existe en el ejército, él va hasta lo último, o sea, tanto que hay un punto que él eh, de hecho puede quedar eh, como preso, por decirlo, y a él no importa, o sea, él es fiel a sus creencias y es un personaje que te conecta desde el primer instante y que asimismo por su hogar también vas entendiendo muchas cosas de las acciones que él hace y porque también hay una decisión de no tomar el rifle en el momento de la prueba del rifle y eso se va entendiendo y se va viendo también en el transcurso mientras él está eh, en medio del combate, que tiene la posibilidad en cualquier momento de coger cualquier arma de los cientos de soldados muertos que él ve y él no importa, o sea, él sigue arriesgando su vida por salvar las otras sin tener ninguna defensa, sino solo por decirlo así, su espíritu es como su mayor defensa. Entonces me Sí, parece que por ese lado es muy merecida también su nominación a los Oscars. yo ahí saco Eh, dos ideas. yo digo que, Habla, habla, yo habla. digo que, o sea, realmente sorprende mucho ver a Andrew Garfield, digamos que llevando estos papeles, porque siempre creo que todos lo recordamos por el Hombre Araña O por y comedias realmente románticas. nos está demostrando que puede hacer grandes películas. O sea, realmente en el mismo tiempo que estaba saliendo esta película también estaba él como protagonista de Silencio, una película de Scorsese, y son papeles de hombres que se ven cuestionados por su fe. eh, muy bien merecida su nominación al Oscar. Lamentablemente no ganó, ganó el Bueno, hermano de de Ben Affleck, Casey Affleck, por lamentablemente Manchester sí. by the Sea. Casey Affleck, Ujú. que para mí, bueno, pero eso será tema de otro momento. Pero Sí. yo también quiero recalcar el tema de el peso que tiene la expresión de Andrew Garfield, que es lo que decía Daniel, de que no es algo que uno esté acostumbrado a ver y te proyecta muchos sentimientos con los rostros que hace, que yo no recuerdo un papel de Andrew Garfield así, en silencio tal vez, o sea, se está reinventando un poco como actor y sobre todo en lo bien escrito que está el papel. Porque esta historia se puede contar de cualquier manera. Tú puedes decir, no, es que yo no creo en las armas, pero no contar el trasfondo de por qué no creen las armas. Y no te lo tiran de una, sino que te van diciendo, es que pasó esto. Y la primera escena me parece maravillosa. Y no, eso no le va a quedar spoiler a nadie, pero cuando los dos hermanos pelean es porque es el Sí. cimiento de ver algo que va a crear. Y vemos, o sea, y no solo con Andrew Garfield, ya estamos hablando de más personajes. Está el personaje de Hugo Weaving, que es más recordado por películas de como Matrix, como el Señor de los Anillos, que hace un papel impresionante. O sea, realmente vemos a este hombre cómo lleva las secuelas de la guerra, de haber perdido a todos sus amigos y de tener problemas de alcoholismo, de tener que volver a tomar la vida como la vida diaria otra vez, de saber lo que es la guerra y de ver de que sus hijos quieren ir a la guerra. Hace un papel extraordinario. Vemos se me olvidó el nombre de este actor, Vince el Vaughn, comandante, ¿cómo se llama el actor? Vince Vaughn o Sí, Sam. sí, que siempre lo vemos en películas cómicas y es Este, muy raro verlo en este tipo de películas. Este es un choque porque Vince Vaughn, desde que, no sé si vieron True Detective, pero desde ese momento ha empezado como a tomar un tono en lo que está desarrollando en los proyectos más serio, pero es difícil. Yo lo veía y yo lo asocio mucho con la comedia, siempre es, ahora, por presencia física, es una persona que impone siempre bastante. Sí, digamos, en ese caso yo creo que fue más difícil, digamos, en mi caso, a separar un poco esa parte de los personajes que él hace de comedia con este sargento. O sea, para mí fue más difícil esto que el choque, digamos, de ver a Andrew Garfield, que pues, como decían anteriormente, hacía Spider-Man. Para mí, digamos, sí, lo vi, bueno, Spider-Man, pero después fue muy rápido para mí como olvidarme de eso
y digamos, la actuación de él me permitió como eso. Y pues lo contrario que pasa en el caso de este, pues realmente como comediante, porque de verdad han sido pues varias las películas en las que él ha estado presente. Y por eso yo también creo que a mí se me dificultó un poco al inicio como tratar de separar como la comedia con esta película que pues de verdad de humor no tiene casi nada, son las partes como de que mientras dos le coqueteaba a la novia, como esas partecitas, pero pues de comedia no tiene mucho. Entonces, y con respecto a lo que hablaba Dani del personaje que interpreta Hugo, ajá, este personaje a mí me pareció demasiado, ¿cómo decirlo? Como que al principio yo decía, este tipo, ¿qué le pasa? O sea, como, ¿me entiendes? Porque al inicio tampoco te sueltan todo. Entonces, a medida que pasa la película, también te van explicando por qué los personajes son de esa forma, por qué actúan así. Y después, como que ver la escena donde él se vuelve a poner su uniforme, para mí eso fue bellísimo. O sea, el tipo con todas las secuelas que hablaban ustedes que tenía de la guerra y después ponerse ese uniforme que de un modo u otro él terminó odiando porque perdió a todos sus amigos y porque le volvió la vida miércoles, para mí eso fue demasiado simbólico. Esa escena que él se pone ese traje, para mí es demasiado simbólica y ahí para mí esa escena cobra demasiado valor también porque pues está interviniendo para ayudar a su hijo. Bueno, y también tiene un peso importante el papel de Sam Worthington, que es el otro general que comanda como esta legión, que también es australiano, ¿no? Él famoso por su papel en Furia de Titanes. Y ha hecho otras películas también, pero sí, Sam Worthington, y realmente me parece que es un papel importante. En la película también le da un poco más de fuerza, digamos que en la nómina de actores. Y creo que Y el gran peso que tiene él es cuando reconoce que se equivocó juzgando a dos. Y es como el reconocimiento de todos, oiga, lo juzgamos mal, nos equivocamos con usted. Y yo creo que la dinámica de este personaje con el de dos es como está ahí, o sea, es el que está ahí como para joderlo, o sea, como es ese personaje que está para dificultarle las cosas al protagonista. Entonces yo creo que desde el principio vemos como se la monta, no cree en él, lo trata como una basura, que es un flacuchento, y vemos después también como ese arco de transformación en este personaje que, como decían, finalmente pues reconoce que se equivoca y como que reconoce ese valor y la importancia que tuvo dos como en todo el cuento del pelotón, porque gracias a él como que eh, muchos de ellos se pudieron salvar. Entonces también es algo como que se evidencia claramente en la película este arco de transformación en este personaje. Bueno, y otro detalle importante de Sam Worthington es que comparte nacionalidad con el director, pues Mel Gibson. Él y Mel Gibson son australianos. Y ya tocando el tema de Mel Gibson, a mí me pareció una dirección tremenda, pero sentía también estos detalles de la Pasión de Cristo. No recuerdo una película que muestra la violencia tan explícitamente desde Apocalipto o La Pasión de Cristo, porque son detalles brutales, que son crudos. Y es algo que vemos mucho en esta película también, que Mel Gibson tiene, o sea, le da un toque a muchas de sus tomas muy como cristológicas, ¿no ha visto? O sea, muchas escenas y muchas tomas son, o sea, muy religiosas. Por ejemplo, lo que usted hablaba de la primera escena, que era la pelea entre los hermanos, es muy tipo pelea bíblica de Caín y Abel, de los hermanos, muchas escenas son, o sea, que comparte, digamos, algo que ver con la pasión de Cristo y esta violencia, pues muy explícita que maneja él, que le da mucho realismo a la película. O sea, realmente creo que no he visto una película, o sea, creo que es de las mejores películas de guerra que he visto
No, y es que lo explica de una manera, y es verdad lo que usted dijo, yo no lo había pensado, y siempre tiene esa parte religiosa, el toque de la importancia, siempre tiene, hay una escena en la que un tipo va a disparar y coge la cruz que tiene en el cuello y se la mete en la boca. O sea, es ese juego que siempre tiene Mel Gibson con con la creencia y la religión. A mí particularmente cómo lleva el hilo. Los escritores son Andrew Knight y Robert Sheehan, que le ayudan también a crear unos personajes y a ir desarrollando una muy buena dirección. No sé ustedes cómo vieron ya el tema de los aspectos técnicos, como los planos, a mí hubo planos que sobre la batalla me gustaron, mientras que hubo, Una locura. sí, porque lo que usted decía, pocas veces se ven batallas así de bien representadas, pero no me gustó, por ejemplo, cuando es los disparos de la Armada Naval. Lo vi tan irreal que dije, pues sí, pero no. Está ya muy computador. Sí, digamos ahí, yo Eh, concuerdo con Jesus, digamos, pues en esa parte, en esa escena que Jesus recalca que se ve como medio ficticio. Eso para mí es como lo único, porque digamos, en cuanto a la parte de la batalla como tal, a las heridas, a lo que él trataba de, mientras curaba a sus amigos, pues eh, se vio muy real para mí, como que estuvo muy bien manejada y los planos también. No hubo mucho plano detalle como de esas heridas como tal, pues porque igual también muchas veces eso puede como que quitarle atención o algo así, porque puede que la gente después diga, uy, no, muy ficti. Entonces me parece que por ese lado también como que se cuidaron, hicieron muy buen uso de las tomas cenitales, me parecieron muy buenas en el campo de batalla. Y también, creo, si no estoy mal, la última cena, que pues no les voy a decir como tal, como es para Spoileando, no tirarle spoileando. película, pero es un plano general eh, muy bonito, me pareció a mí como muy cuidado y que deja como todo, no sé, como muy simbólico. O sea, y hubo muchos planos que me parecieron muy simbólicos, como les decía, digamos, el primero que hablaba de la escena de los hermanos peleando, el que les recalco que a mí me fascinó del papá de dos, volviéndose a poner su traje del ejército, como son como esos, como esos pequeños planos que simbolizan demasiado y le otorgan una carga emocional también a la película muy importante. sí, realmente sí, digamos que realmente si a los que nos escuchan les gustan las películas de guerra, esta, como les digo, es una de las mejores películas de guerra que he visto porque realmente Mel Gibson se fajó con la producción de esta película. Se demoraron 59 días en grabarla. La mayor parte del reparto es australiano porque no tenían tanto presupuesto. Entonces lo que hicieron al tener el reparto, por lo que la grabaron también en Australia, era para cumplir las normas del gobierno australiano que les dan subsidios con las leyes del cine de allá y eso. Entonces, por eso la mayor parte de los actores que vemos son australianos. Eso, También ese detalle es muy interesante porque creo que uno no lo tiene en cuenta, ¿no? A la hora de saber de la Sam película. Worthington, la protagonista mujer, también es australiana, Teresa porque son Palmer. como las normas que tiene cada país para dar subsidios, para apoyar el cine. Bueno, y a mí también me pareció muy interesante cómo juegan con la música. Desconozco el director de la banda sonora, pero tiene momentos cuando están en la batalla, la primera batalla, que me parece una de las mejores escenas. La música con la que juegan, además, cuando están creando también todo esto que están en el campo, como entrenando. Hay, hay un dato curioso de esas escenas en el campo de batalla que las grabaron en Sydney, o en una fábrica lechera, creo que un campo grandísimo que alquilaron era
que este man Mel Gibson contrató camiones para que botaran humo alrededor de todo el predio para que taparan el paisaje del fondo. Por eso, digamos, en esas escenas no se ve el fondo, lo taparon todo con humo. Sí, se ve como solo el campo de batalla, o sea, literal el barro, las trincheras, pero sí lo que tú dices no se ve nada más allá. Muy interesante porque siempre ha sido una de las cosas que se burlaron de Mel Gibson, por ejemplo, en Braveheart, ¿no? Que se ve como un avión en plena escena, entonces Sí. aprendió un poquito de sus errores. No, y el man realmente le metió la ficha a esta película. También estaba leyendo que él de su propia plata compró unas cámaras digamos que sencillas para que pudieran cargar los actores para hacer los planos, por ejemplo, esos planos que se ven así solo el arma así de cerca, andando. Él compró esas cámaras de su propia plata para, para poder hacer esas tomas, mejor dicho. Y bueno, la crítica favoreció a la película, le fue casi que sobre 4 estrellas, muy bien calificada en aspectos generales, es una película muy interesante y yo quiero retomar un tema que hablaba Susana cuando empezamos el podcast y es la situación de la guerra vista también desde aspectos personales, porque pues, siempre que vemos estas películas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, decimos, bueno, es que el mundo ya aprendió y no va a volver a pasar, y uno dice, bueno, no sé, porque la situación es tan convulsa que también el cine debería servir para eso un poquito, ¿no? Para decir, oiga, todo fue crudo, porque el mundo está volviendo a caer en eso. Sí, es cierto, esta película, como le decía, tiene una gran reflexión moral de que uno cree que uno solo no puede hacer grandes cosas, pero realmente con que una sola persona se lo proponga puede lograr un gran cambio. Entonces, o sea, realmente es una película que te deja como, cuando la ves, te deja como motivado a querer hacer algo realmente. No, y yo decía, en cualquier momento este tipo va a coger un arma y va a decir, bueno, ya, o sea, por favor déjenme en paz, yo quiero ir a ser médico, si quieren hago sus pruebas de tiro, pero ya. Y la convicción de mantenerse firme en un ideal es también algo que debería uno aprender, ¿no? Tiene una escena que es creo que la mejor escena de la esposa de Dorothy, que es cuando están en la prisión, y le dice, es lo que yo no, si yo acepto hacer eso, no podría hacer lo que quiero hacer contigo. Y es una construcción del mismo, o sea, de un talante enorme. No, pues comparto con ustedes todo lo que dicen acerca de las enseñanzas también que deja la película y sobre todo, digamos, a mí me conectó mucho también porque no siempre estás viendo guerra, o sea, como que es obviamente pues la parte, por decirlo así, como el segundo desencadenante o el segundo nudo, como lo quieran llamar, el punto de giro. eh, es como ya la guerra ya viene como después, como no sé, mitad de la película, no sé, pero digamos, vas entendiendo también lo que decíamos anteriormente, porque los personajes actúan de esta manera. Y me parece muy importante también lo que dice Jesus de que hay que seguir con la convicción, así tengas, él tenía a todo su ejército en su contra, o sea, hasta incluso su novia le decía como, marica, coge el rifle y ya, no jodas. Sí, exacto. Era la salida O sea, él fácil, ¿no? tenía a todo el mundo en contra de él y él fiel y firme a sus creencias y a sus convicciones y a que no, o sea, si me tengan que matar, yo no voy a matar a nadie, no voy a coger un rifle ni Así nada. tenga que ir Entonces es a la como prisión esa militar. lucha constante, eh, como que con eso y con las demás personas, contra un sistema, como le decía yo anteriormente, que es autoritario, que si no lo haces, si no ordenas, o sea, si no cumples con lo que te dicen, chao, no sirves. Entonces, nada, o sea, se les recomiendo un montón y es una muy buena película de guerra. Aquí, como dato que teníamos pendiente, la música estuvo realizada por Rupert Gregson Williams y pues su estudio, que queda en Londres, pues contó con una orquesta de 70 músicos, que es
bastante llamativo. Y él también participó en la música de Hotel Ruanda, VIP, entre algunas otras películas, como que también tienen que... Ah, bueno, y fue parte de la de Wonder Woman, está en boca de todos en este momento. Bueno, ¿y qué calificación le damos a la película? ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy súper de acuerdo en dejarle mis 5 estrellas porque me parece que si bien Sí, tiene fallos, como los que dije de algunos efectos o que tal vez me hubiera gustado ver más el desarrollo del personaje de la mamá porque se ve que él tiene una relación especial con él, porque los dos tienen una relación especial. Creo que el mensaje es claro, ¿no? Es una película de guerra que manda un mensaje de paz, cosa que me parece impresionante. yo también le doy 5 estrellas, realmente me gustó mucho la película. Digamos que como datos así curiosos de la película, o sea, una película, digamos que cuenta con un presupuesto de 40 millones de dólares, que logra un despliegue de producción como el que vimos, o sea, es para aplaudirlo. También que no solo, digamos, nosotros la recomendamos, estaba viendo que cuando la presentaron en el Festival de Cine de Venecia, cuando se acabó la película, el público aplaudió durante casi 10 minutos al final de la película. Lo saben porque fue el mismo Mel Gibson el que contó el tiempo que duró la gente aplaudiendo cuando se acabó la película. Entonces, además también se ganó, de sus 6 nominaciones se ganó 2 y creo que es una digna película para ver, o sea, no, no tiene pierde. Sí, estoy totalmente de Yo, acuerdo. ¿Y yo Susana? también concuerdo, le doy las 5 estrellas. Película que quieran, que me voy a poner a ver en Netflix, o sea, ya saben qué ver. No hay pierde, como decían, con esta película. Yo creo que los tres estamos de acuerdo en que no se van a aburrir, que se van a conectar con los personajes, con la historia y con el mensaje que deja claramente. Y es que la película es de 2 horas y cuarto, pero tú en ningún momento te sientes Lo sientes, no te sientes ni no con estoy de tedio ni acuerdo. nada porque está generando algo. No En sé, ningún momento le tienes que poner pausa. O sea, no sé si es muy vieron bueno. ustedes la primera película del Capitán América, pero sentí que Sí, estuvo contada un poco por ese estilo, como la historia del joven, cómo se inicia, cómo se vuelve voluntario cuando está en la academia y después el paso a lo que es el combate. Pero en el Capitán América nunca hubo como un detrás ideológico que te mostrara por qué el personaje es así, mientras que esta película sí te lo muestra. Ajá, exacto. No, sí, no está tan bien construido desde como el pasado del personaje. Sí, bueno, y habrá que ver si alguien ve el documental y nos cuenta. Yo creo que con la película entendí un poco la historia, no sé si le dé la oportunidad al documental, pero estamos igual al final de la película también, que es algo que están usando hoy en día con estas películas basadas en hechos de la vida real, es que muestran fotografías y cosas y en esta nos muestran pequeñas entrevistas a los verdaderos personajes de esta historia Ujú, es y, correcto. y es algo que uno dice como wow, o sea, es algo que no se queda solo en el cine, o sea, es algo que realmente pasó. Obviamente sabemos que una película norteamericana nunca va a dejar mal parados a los Estados Unidos, pero digamos algo de todo lo que vimos es la historia y hay que creer que hay gente que puede hacer el cambio, que todo puede estar mejor. Sí, sobre todo porque uno a Sí, veces... digamos a mí, rescato eso que dice Dani de, digamos, ahora lo que están haciendo las películas que recogen eso de cuando es como de pasado en la vida real, como esos testimonios o fotografías, eh, eso hace que, digamos, que no es solo ficción, o sea, realmente eso sucedió, pues puede que tenga algunos cambios, claramente, pero es ese hecho de cómo tú puedes llegar por medio del cine, que eso es a mí lo que me fascina, eh, conocer un poco más de algo que no tenía ni idea ni siquiera que había ocurrido, porque pues o fue hace mucho tiempo o, Sí, o son historias cortas o, que o nos interesa mucho como leer tampoco, o bueno, yo hablo por mí, no sé, el resto de los oyentes, pero digamos, pues no es que yo me sienta a leer libros
no sé, o vainas, No, no, digamos en es este que hecho son vainas, son historias que muy no conocemos. concretas. Exactamente. Y es que son Y historias al muy conocerlas se puntuales. vuelve demasiado, no sé, poderoso para mí. Por Como ejemplo, que esta es la historia de cómo llegaron a Okinawa. Yo no tenía ni idea tampoco. Y bueno, yo que conozco algo de historia decía, "Oh, no, no. O sea, es una historia muy puntual, muy, muy puntual de la una- Segunda Guerra Mundial. Así que sí, sí, es sí, la bastante interesante. aterrizaron bastante bien. Bueno, pues nos cuentan si ven la película, qué les parece, qué opinan. Y bueno, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Los dejamos. Chao. Hasta la próxima. Chao, que no se enfermen.